Hola familias, profes. Ahora os voy a explicar una técnica de respiración. La respiración es ese motor que se dispara de manera automática cuando tenemos una situación de tensión. Una tensión que muchas veces viene provocada por el aburrimiento, el estrés, el agotamiento. Percibimos esa tensión a través de dolor en la espalda, dolor muscular, dolor en las cervicales, una sensación de inestabilidad, de poco equilibrio, entumecimiento más en los brazos que en las piernas y como resultado de ese exceso de oxígeno o un defecto de oxígeno. Para poder tener nosotros control de estas sensaciones que disparan de manera automática un pensamiento catastrofista, como algo grave me puede pasar, vamos a enseñaros una técnica que es muy sencilla y nos va a permitir regular esos niveles de oxígeno en nuestro organismo. Voy a compartir esta técnica con vosotros. ¿Veis? Son 3 puntos. El primer punto nos dice que tenemos que aguantar la respiración durante 10 segundos, es una respiración profunda y que mentalmente vamos a decir nuestra palabra de apoyo, nuestra frase para poder animarnos nosotros, para pues tranquilizarnos, el decir lo controlo, estoy bien, adelante, soy capaz. Bueno, hacemos el primer punto y es aguantar la respiración durante 10 segundos. Hacemos una respiración profunda. Soltamos ese aire bruscamente y pasamos al segundo punto, donde tenemos que coger aire, mantenerlo durante 3 segundos y soltarlo lentamente durante 3 segundos. Y esto lo vamos a hacer 3 veces. Y por último, el tercer punto sería repetir el paso número 1. Aguantamos la respiración. Bueno, es una técnica que nos va a ayudar a controlar esa cantidad de oxígeno y es fácil de llevarla a cabo. Espero que os sea de utilidad. Podemos ponerla en práctica, pues 3 veces al día o en aquellos momentos donde tengamos esa sensación de mayor tensión. Venga, hasta la próxima. Un saludo.